La base de datos de obituarios de Japón había recibido frecuentes visitas de Aizawa desde que Fox huyó. El círculo giratorio, al recargarse, se había convertido en un buen amigo suyo. Desplazarse sin parar para intentar vislumbrar a alguien con el pelo verde a juego con Fox se había convertido en un pasatiempo. Aizawa no sabía qué haría si el rostro de su hijo problemático oscureciera la pantalla. Sabía que se angustiaría. Probablemente tendría que darles una lección a los padres de los niños, pero se vería frenado porque ellos también estaban de luto. Cada vez que no veía el rostro de Fox entre los muertos, ya no aliviaba su estrés, solo lo preocupaba la próxima vez que volviera a la pantalla. Si Fox no hubiera muerto, por favor, que no muera, habría tenido muchísima suerte. No todos tuvieron tanta suerte. Un disparo del Endeavor a tan corta distancia debería haberle quemado parte de la cara. El reportero que estaba junto a ellos incluso sufrió quemaduras de tercer grado. Luego estaban las otras víctimas de la noche. Aizawa acababa de recibir el alta, pero estaba en el hospital cuando Mandalay llegó con su sobrino. Estuvo presente cuando le dijeron que su hermana ya no estaba viva. Allí, cuando su hijo tuvo una crisis nerviosa y empezó a arremeter contra cualquiera que viera por no haberlo salvado. El pobrecito solo tenía 4 años como mucho. Una carita diminuta con la grasa de un bebé prominente en las mejillas. Las lágrimas le resbalaban mientras levantaba los puños con todas sus fuerzas para mostrar su emoción. Aizawa fue una de las últimas personas en verla con vida. Los héroes de la manguera fueron a luchar contra Muscular, y ninguno regresó con vida. Le dijo a Fox que estarían bien. Él creía que estarían bien. Él y Mandalay no habían sido tan cercanos hasta entonces. Unas cuantas misiones juntos era lo único que tenían en común. De todas formas, él se ofreció como un hombro para llorar. Isashi había sido un desastre. Lo habían llamado para la búsqueda y el rescate y solo llegó después de que Fox se fuera. Si Fox realmente estaba muerto, su esposo nunca se perdonaría haber llegado demasiado tarde. Aizawa había pasado la última noche abrazando a su esposo mientras sollozaba. Algo dentro de él le decía que sería algo habitual hasta que Fox volviera a aparecer. Volvería. Aizawa estaba seguro de ello. Fox no era de los que se dejaban vencer fácilmente. Definitivamente no ante el Endeavor. Había sufrido heridas mucho peores que algunas quemaduras y seguía caminando. Fox era resiliente, estaba vivo. Ese era el único pensamiento que permitía a Aizawa dormir por las noches. Si los padres del niño problemático no se daban cuenta de que algo andaba mal con su hijo después de esto, él estaría muy preocupado. Si no lo hacían, entonces Ua siempre podría tomar a sus pupilos. Isashi ya se había ido a casa cuando empezó a caminar por el hospital. Buscaba a alguien, Cable, un héroe que Fox llevaba a la enfermería cuando Aizawa llegó. Algo le pasaba a Fox la última vez que lo vio. Estaba delirando y probablemente conmocionado. Era aterrador ver a su hijo problemático, su estudiante honorario, así. No pudo hacer nada para despertarlo, salvo intentar hablar con él, sin éxito. Estaba eufórico sin complejos cuando Fox le retorció el brazo al paramédico para que no le quitaran la máscara. Había en él la esperanza de que Cable pudiera arrojar algo de luz sobre lo que le pasaba. Había una esperanza más pequeña de que viera a un niño con cabello verde sentado en una de las camas del hospital. Ese sueño no se hizo realidad. Recorrió las salas y vio que cada una estaba abarrotada de gente del ataque. Habían pasado 3 días, y seguía llegando gente con heridas. La sala de quemados era la peor. Héroes y civiles se alineaban en los pasillos. Algunos habían resultado quemados por los incendios que los Nomus provocaron en su camino de guerra. Muchos más quedaron atrapados en el fuego cruzado del Endeavor. Su forma de actuar fue una idiotez, pero que Fox le gritara estaba totalmente justificado. Incluso aunque el niño problema nunca se enterara de que pensaba eso. Ya sabía que Tsukauchi estaba furioso con el chico por eso. El hombre lo llamó en cuanto le dieron el alta y le informó de una reunión sobre Fox. Ya se había preparado para el desastre que le iba a contar el detective, solo necesitaba asegurarse de que Fox estuviera bien. Al doblar la esquina, escuchó la señal de la habitación en la que le dijeron que estaría el Cable. Volveré en unos días, cariño, hablaba por teléfono. Probablemente con su hijo. Aizawa no lo conocía, pero esperaba verlo en los próximos años para el examen recomendado. No veas mucha televisión, de acuerdo. Respiró hondo antes de llamar a la puerta. Cable, se incorporó al verlo y alisó el edredón antes de terminar la llamada. Ay, era Serged.
¿Qué necesitas? Vio que sus ojos seguían los suyos mientras se sentaba en la silla junto a ella. Como un cuervo, le devolvió la mirada. Quería hablarte de Fox. Su rostro dejó de sonreír forzadamente mientras él hablaba. Te diré lo que le dije al detective. El chico es una buena persona que se esfuerza al máximo, y no lo voy a dejar en ridículo, dijo ella, alejándose de él en un gesto de desafío. Aizawa supo desde ese momento que le gustaba. Bien, dijo Aizawa con una sonrisa. Fox es un buen niño problemático, aunque sea extremadamente imprudente. La pierna de Cable estaba envuelta en tantas vendas que parecía prácticamente momificada, y colgaba para detener la hinchazón. Había vislumbrado el estado en que se encontraba cuando Fox la trajo. El gnomo la había dejado fatal. Si la hubieran dejado así por más tiempo, quizá no se habría podido salvar. Fue casi un milagro que Fox pudiera llegar a tiempo. Algo en su interior le decía que Fox no lo veía así. ¿Tienes una relación cercana con él? Aizawa asintió en respuesta a su pregunta, y sus ojos se llenaron de compasión. No era ningún secreto que los justicieros buenos que intentan ayudar a la gente, a veces se acercan a ciertos héroes dispuestos a hacer la vista gorda. No lo he visto en 3 días. No he podido salir con ellos, pero voy a encontrarlo de nuevo, explicó Aizawa, ignorando deliberadamente su excesiva revisión de obituarios. No iba a contárselo a Fox. El chico que conocía ya tendría bastante culpa sin añadir su propia preocupación. Solo quería preguntarte, parecía estar bien. Cuando hablé contigo, cuando llegué a él, parecía estar completamente fuera de sí. Estaba cansado, agotado, la verdad, dijo Cable, trenzándose el pelo casi inconscientemente. Sabía quién era yo y había investigado al monstruo. Nomu. Aizawa interrumpió. Esas cosas, terminó Cable. No se sorprendió. Puede que los Nomu tengan poco que investigar en línea, pero Fox investigaría todo lo que pudiera tras el primer ataque Nomu a pequeña escala. Probablemente conocía el mecanismo de seguridad y la incapacidad de estudiar qué eran los Nomu. Fox era de esos niños que simplemente sabían de estas cosas. ¿Qué quieres decir con investigado? Aizawa preguntó de todos modos. Bueno, él sabe que siguen las órdenes de quien los creó y que no pueden pensar por sí mismos y que están casi frenéticos. Cable se incorporó lo mejor que pudo en su aprieto. Algo más. Bueno, dijo algo más, pero, es imposible. Debió de estar delirando. ¿Qué dijo? Que tengan múltiples peculiaridades, lo cual es imposible. Afortunadamente, su mandíbula tenía práctica para mantener la cara neutra, o habría caído al suelo. Era imposible. Claro, la investigación afirmaba que había múltiples factores peculiares en el cerebro del único Nomu que pudieron encontrar, pero eso era imposible. Una interpretación errónea que no pudieron repetir porque ya no había más Nomus. La descartaron, la ignoraron, nunca se hizo pública. ¿Cómo diablos lo supo Fox? Es imposible, ¿verdad? Cable lo sacó de sus pensamientos mientras ella insistía. La preocupación era evidente y la cautela no se reflejaba en su tono. Sí, imposible, afirmó Aizawa a pesar de su preocupación. Se obligó a levantarse y despedirse de ella, aunque su mente se precipitaba hacia conclusiones completamente injustificadas. Disculpe, tengo una reunión. No le dio tiempo a Cable para responder antes de salir de allí. Fox no debería haber sabido de la teoría, eso era todo, una teoría, de que los Nomus tenían múltiples peculiaridades. Claro, ya se había revelado a la prensa que los Nomus se crearon con cadáveres, pero incluso ahora la teoría principal era que se crearon con peculiaridades. Se usaba el ADN de una persona humana para crear monstruos que obedecían sus órdenes. Entonces, ¿por qué Fox pensaría que tenían múltiples peculiaridades? Fox no era idiota, era irresponsable, testarudo e incluso impulsivo a veces, pero no era idiota. No tenía sentido que creyera algo con pocas pruebas. Fox se fijaba en los detalles, aprendía con facilidad, era resiliente y tenía una mente muy buena para analizar las peculiaridades. Descubrió la peculiaridad de Aizawa y podía distinguir con precisión las debilidades de sus enemigos. Phantom le había descrito con minucioso detalle cuando el chico le hizo 1.000.000 de preguntas sobre su peculiaridad. A menos que alguien de confianza le hubiera dicho a Fox que sí. Alguien como Hiran. Lo que significaba que sabían de la investigación clasificada sobre el Nomu 2 años atrás. Eso significaba que Fox había estado mucho más metido en esta madriguera criminal de lo que creía, y también durante mucho más tiempo. La idea lo aterrorizaba. Oh, zorro, ¿en qué te has metido? Sabía que Tsukauchi se pondría furioso al oír esto.
Cualquiera que supiera esto sería una violación de seguridad tan grave que tendrían que investigar a fondo a todos los que estuvieran autorizados a saberlo. La propia comisión lo había clasificado. Si Fox se lo contaba a la persona equivocada, entonces, no quería pensar en eso. Al entrar en la sala de reuniones, vio a alguien más que sabía que se pondría furioso si se enteraba. Netsu estaba sentado en el escritorio de su cauchi, con la nariz hundida en el creciente expediente del Nomu mientras sorbía su té. El detective, sentado detrás del escritorio, parecía completamente estresado. No sabía si era por el roedor en su oficina o por el ataque del Nomu. Oh, Aizawa, por favor, ven a sentarte. Netsu finalmente sacó la cabeza del expediente para mirarlo con esos ojitos brillantes que lo atormentaban en sus pesadillas. Netsu, no sabía que estarías aquí. Aizawa asintió a su jefe antes de tomar asiento. Con el Nomu de vuelta y causando más caos, me han añadido al caso para ayudar a descubrir quién está detrás de todo esto. Netsu cerró el expediente, que era notablemente más grande que cuando lo vio hacía tantas semanas. Lo único que ambas veces tenían en común era que Aizawa creía que Fox estaba muerto. Espero que estés bien después de tus heridas, Eraserhead, dijo Tsukauchi mientras Netsu permanecía sentado en el borde de su escritorio. No soy yo quien me preocupa. Fox estaría bien, solo tenía que repetirse eso hasta que viera al pequeño. Fox aún no ha sido visto, pero todos nuestros héroes nocturnos lo persiguen. Aizawa frunció el ceño mientras escuchaba al detective hablar. ¿A qué viene esa repentina preocupación?, espetó. No tenía ninguna razón para hacerlo, salvo el miedo por la seguridad de sus estudiantes honorarios, pero aún así se sentía bien. Borrador, intentó Tsukauchi. Fue obra mía, Aizawa, interrumpió Netsu antes de dar otro largo sorbo a su taza. Creo que Fox tiene un gran potencial, y con el último discurso del presidente de la comisión. ¿Qué discurso?, interrumpió. Aizawa nunca había estado al tanto de las noticias en línea, pero sobre todo en los últimos días. Entre buscar obituarios, consolar a su marido, preocuparse por Fox y recorrer el hospital en busca de mechones de pelo verde, no había tenido tiempo. ¿No lo has visto? Aizawa negó con la cabeza, y el detective sacó su teléfono. En el video aparecía la presidenta de la Comisión de Héroes en lo que parecía una conferencia de prensa. Estaba rodeada por guardias mientras los gritos de la multitud frente a ella se volvían tan confusos que no se oían por el altavoz. Levantó las manos y, como marionetas, la multitud se calmó lo suficiente como para que ella pudiera hablar. En la Comisión de Seguridad japonesa, nos tomamos muy en serio las víctimas civiles. El reciente ataque a Nomu es, sin duda, el asesinato en masa más mortífero desde el terremoto de Musutafu. Parte de esa cifra de víctimas se debe, lamentablemente, a las acciones de nuestros propios héroes. Aizawa estaba, como mínimo, conmocionado. Intentó mantener la calma, pero aún así abrió mucho los ojos. La comisión era conocida por ocultar al público las heridas que los propios héroes causaban en las batallas. Después de todo, no había necesidad de enfadar al público contra quienes debían salvarlos. La señora presidenta respiró hondo antes de volver a hablar. La licencia de héroe del Endeavor será revocada temporalmente mientras realizamos una investigación y capacitación adicional para corregir los errores cometidos. No pudo evitar sonreír con sorna. Endeavor iba a recuperar su licencia. Probablemente era una maniobra para disuadir a la comisión de seguirle la corriente hasta que se calmara lo suficiente como para que empezaran a olvidarlo. Sin embargo, también era un paso adelante. Era la primera vez que la reacción pública era tan fuerte como para obligar a la comisión a reaccionar. La gente tenía que estar enfadada. Su alumno honorario, Fox, era la razón. Fox se alegraría muchísimo cuando se enterara. Entonces, el presidente siguió hablando. No aprobamos en absoluto las acciones de Fox ni de nadie como él. Sin embargo, no podemos ignorar la gran cantidad de vidas que salvó esa noche. Si el chico está dispuesto a presentarse, estamos dispuestos a retirar la mayoría de los cargos y a rehabilitar al justiciero con la ayuda de la preparatoria UA. Eso es todo, gracias. Se marchó con cientos de preguntas sobre Fox, Endeavor, héroes y justicieros. Ninguna obtuvo respuesta cuando el video se apagó. Oh, Aizawa cerró la boca para no quedarse boquiabierto. Le estaban ofreciendo a Fox una salida a su justiciero. Fox jamás lo creería, pero seguía ocurriendo. ¿Cómo pasó esto? Tsukauchi sacó el creciente expediente sobre Fox y se lo entregó. Las primeras páginas eran declaraciones tras declaraciones de personas a las que había salvado la noche de la pelea de Nomu.
Parece que después de la rabieta de Fox. No lo llames así, interrumpió. Tras su encuentro con Endeavor, muchos anti-Endeavor acudieron en su defensa. El detective explicó mientras Aizawa revisaba el resto de las páginas del expediente. Con muchas de ellas, tuvo que contener una mueca. Fox está ganando cada día más popularidad. Si se volviera legal, la situación se dispararía. Netsu le ofreció una taza de té, que rechazó. Tiene 13 años. Aún no puede convertirse en un héroe, señaló Aizawa. Esa sería la principal razón por la que el chico decaería, además de sus problemas de autoestima. Fox quería hacer el bien ahora. Salvar a la gente lo antes posible. Sin embargo, se le puede garantizar un lugar en la UA, insistió Netsu. Si sus padres lo aprueban. Netsu frunció el ceño ante su comentario antes de volver a llenar su taza. ¿No crees que lo harán? Es una oportunidad increíble, dijo Tsukauchi. Ambos miraban fijamente a Aizawa, esperando una explicación. Suspiró antes de incorporarse por completo. No creo que el niño problemático esté en un entorno familiar adecuado, admitió. El miedo a lo que sucedía en la vida de Fox fuera de la máscara había sido común desde que dejó de ignorar a Eraserhead como a la peste. Fox no era, en ningún sentido de la palabra, un niño normal. Siempre parecía estar a punto de escaparse y no volver jamás. Un solitario con un corazón de oro. Alguien que arriesgaría su vida 10 veces para darle a alguien más la oportunidad de vivir. Si alguien había lastimado a ese niño, lo haría sufrir. Aizawa había lidiado con demasiados padres abusivos en su época de maestro. Iba a asegurarse de que Fox estuviera bien. La mejor manera de hacerlo era dejarle sus preocupaciones al héroe, quien podía hacerse cargo del niño problemático en un abrir y cerrar de ojos. Elabora, dijo Netsu mientras miraba a Aizawa con ojos que juró que nunca parpadearon. Tiene una tolerancia al dolor muy alta, puede soportar casi cualquier lesión sin ninguna preocupación. Además, tiene problemas de autoestima. Es como si pensara que su vida importa menos que la de los demás, que merece que le hagan daño. Se deja apuñalar para salvar a alguien o que un civil le dé un puñetazo solo para que se sienta mejor. Aizawa despotricó sobre todos sus miedos a Fox. Una conversación que había tenido con su marido más veces de las que le gustaba admitir. No se considera un niño. Se necesita mucho para influir en la mente de un niño. Netsu inclinó la cabeza hacia un lado mientras hablaba, bajándola para observar cómo su cuchara removía el té. Parecía absorto en sus pensamientos. Un estado que ya le había llevado a muchas conclusiones. ¿Ha tenido alguna lesión que creas que pueda ser señal de abuso?, preguntó Netsu. No, pero también creo que tiene algún tipo de don curativo. Si lo tenía, significaba que Fox seguía vivo. Fox tenía que seguir vivo para conservar la cordura, así que Fox también debía tener un don curativo. Sí, estoy al tanto del incidente cuando borraste su don. Aizawa intentó no vomitar al pensarlo. Creo que de alguna manera lo mantiene vivo. Continuó hablando a pesar del vómito en el fondo de su garganta. ¿Crees que sus padres son quienes lo mantienen al borde de la muerte?, preguntó el detective mientras tecleaba sus dedos en la computadora. Deben serlo, asintió Aizawa. Si así fuera, ¿por qué le permitieron salir a vigilar por la noche? No deben saberlo, se encogió de hombros. Era más que probable que hubiera negligencia si sus padres ni siquiera se hubieran dado cuenta de cuántas lesiones sufría su hijo a diario. Normalmente no tienes a un niño al borde de la muerte y al menos no tienes un ojo puesto en él. Aizawa miró fijamente a su jefe y se quedó preguntándose qué demonios le pasaba por la cabeza. Revolver el té metódicamente, algo que Netsu solo hacía cuando estaba absorto en sus pensamientos, solo lo ponía más nervioso por Fox. Él también tiene miedos extraños. ¿De qué tipo?, preguntó Netsu, con la mirada clavada en el cráneo de Aizawa. Le da pánico la nieve. Lo pillé con un ataque de pánico cuando nevó la semana pasada. Además, es terriblemente claustrofóbico. Dijo que casi le arranca el brazo a alguien por eso. Aizawa los enumeró e intentó obligar a la rata a mirar a otro lado. Así que es violento. Él cree que lo es. Tsukauchi suspiró. No hay ninguna peculiaridad autocurativa en la base de datos que coincida con la descripción de Fox. Podría ser que sus padres lo estén manteniendo fuera de la base de datos. Un abusador con un hijo que nadie sabía que podía curarse a sí mismo simplemente facilitaría mucho más salirse con la suya. Podría explicar algunos de los problemas de los niños si hubiera intentado contárselo a alguien antes y nadie le creyó. O podría estar manteniéndose alejado de eso, señaló Netsu.
Siempre existe la posibilidad de que ya no tenga padres. ¿Crees que vive solo?, preguntó el detective. Eso explicaría lo ligero que es. Y también sus relaciones en la clandestinidad. ¿Quién? Netsu se animó. Hiran. La rata tarareó después de que Aizawa habló. Podría ser un fugitivo de un hogar abusivo. O algo peor, murmuró Aizawa, pero inmediatamente se arrepintió cuando todas las miradas se dirigieron hacia él. Netsu se aclaró la garganta antes de hablar. Admiro tu lealtad hacia el joven justiciero, Aizawa, pero debo preguntarte si guardas algo para compartirlo con todos nosotros. Aizawa levantó la vista y luego volvió a mirar su bufanda. Antes de soltar, sabe de los múltiples factores peculiares en la teoría de Nomu. ¿Qué? Los ojos de Tsukauchi se convirtieron en platos de comida mientras Netsu simplemente volvió a mirar su taza. Bueno, eso es preocupante. Los múltiples factores de peculiaridad estaban mal, era Serged. Un error, ¿por qué? ¿Cómo iba a saberlo? El detective balbuceó con tanto pánico en los ojos que le hizo sonar canas. Le dijo a Cable antes de volverse completamente delirante que los Nomu tienen múltiples peculiaridades. Inmediatamente después de escuchar eso, Tsukauchi regresó a su computadora con manos que se movían más rápido de lo que las había visto en años. Bueno, solo hay 3 posibilidades, empezó Netsu con una voz sorprendentemente tranquila para la situación. Fox estaba delirando cuando dijo eso y se inventó cosas en el momento. Lo cual es poco probable, ya que todo lo demás que dijo era verdad, lo interrumpió Aizawa. Entonces, o bien el niño de alguna manera obtuvo los archivos clasificados descartados que proponen la teoría de las peculiaridades múltiples y fue clausurado. O, Aizawa lo instó después de tomar un trago agonizantemente largo de su taza después de hablar. O Fox está intrínsecamente involucrado en la creación de Nomu y sabe mucho más que nosotros. Netsu sonrió después de hablar. Como si todo fuera una broma sin la vida de un niño en juego. No lo puedes creer, dijo frunciendo el ceño. Me temo que no sé qué creer. La sonrisa de Netsu era persistente. Esa teoría implica que los Nomu tienen múltiples peculiaridades, señaló Tsukauchi mientras estaba absorto en su computadora. Sí, supongo que sí. Tsukauchi tragó saliva antes de mirar fijamente a Netsu a los ojos. La mirada se prolongó mucho más de lo que resultaba cómodo hasta que el detective susurró. Es imposible, está muerto. ¿Quién ha muerto?, preguntó Aizawa. Por las miradas que recibió, supuso que no debía oír eso. Los miró mientras el silencio se prolongaba. Lo que sea que estén diciendo tiene que ver con mi estudiante, así que volveré a preguntar, ¿quién ha muerto? El detective miró a Netsu y luego lo volvió a mirar antes de tragar saliva. Había alguien que podía otorgar peculiaridades, pero lo asesinaron hace años, e incluso lo comprobamos 2 veces cuando encontramos los múltiples factores de peculiaridad en el cerebro del Nomu. Sus ojos se abrieron de par en par antes de esconder la cara en su bufanda de captura. Realmente no sabía cómo responder a eso. Cuando se propusieron los múltiples factores de peculiaridad, Aizawa se rió. Claro, los mitos habían circulado desde el principio de las peculiaridades sobre su posibilidad, pero eso era todo, mitos. No era posible otorgar peculiaridades. Tsukauchi se rió con él. Resulta que todo este tiempo había estado siendo un idiota. Ciego, brusco, todas cualidades que intentaba extraer de sus estudiantes. Había alguien que podía dar peculiaridades. Puede que estuviera muerto, pero seguía existiendo. ¿Tenía un hijo, alguien a quien transmitir su don?, preguntó Aizawa con el rostro aún oculto por la bufanda. Si podía transmitir parte de su don genéticamente, entonces Fox podría haber dado con algo. También podría explicar la diferencia de 2 años en los ataques Nomu. No que sepamos, Tsukauchi negó con la cabeza. Bueno, Netsu se giró para mirar al detective. Y bien, Aizawa se unió a la rata. Tsukauchi fulminó con la mirada a Netsu antes de explicar, insinuó que tenía un hijo en su última batalla. No encontramos a nadie después y asumimos que fue un último intento por salvar su vida. Aizawa suspiró antes de desplomarse en su silla. Acababa de descubrir un gran secreto que le habían ocultado en una de sus propias investigaciones. Un gran secreto que parecía ocultar a toda la sociedad. Alguien que podía dar y presumiblemente recibir peculiaridades. Si Fox lo supiera, estaba bastante preocupado de que Fox pudiera tener algo en los archivos de casos clasificados, pero esto no sería gracioso si fuera Fox. Netsu se rió. Ni se te ocurra bromear con eso, lo interrumpió Aizawa. Netsu simplemente le sonrió con esa mirada de, yo sé más que tú, tan común en su jefe, y volvió a tomar su té.
Hablaré con el chico sobre el programa de reforma de los justicieros, pero creo que no deberíamos contarle esto a menos que acepte unirse, propuso Aizawa después de que el silencio se prolongó demasiado. No hay necesidad de asustarlo, asintió Tsukauchi. Si esta reunión termina, tengo que ponerme a patrullar. Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Si Fox estaba pasando por lo que creía, entonces tenía otro héroe que podría hablar con él. Nos vemos el lunes, Aizawa, gritó Netsu. Aizawa volvió a mirar esos ojos negros antes de asentir y cerrar la puerta lo más silenciosamente posible. No sabía cuánto tardaría Fox en volver a aparecer. Aún así, una pequeña parte de él esperaba poder ver esa máscara hoy. Solo para tener una pequeña prueba de que estaba vivo. Cualquier prueba de que no había perdido al niño esa noche. Aizawa no era ajeno a que sus alumnos se las ingeniaran para ganarse su cariño. Probablemente se lanzaría a un tsunami para salvar a uno de ellos. Fox era uno de sus alumnos en su cabeza. Si todo salía bien, Fox sería uno de sus alumnos en unos años. Simplemente no tenía que morir hasta entonces. Volver a patrullar fue confuso. Esperaba que le lanzaran desaire y odio como tomates podridos. Internet era algo de lo que se había mantenido alejado desde que despertó hacía 2 días, y ahora deseaba al menos haber buscado su nombre en Google. Alguien lo había abrazado. Se había subido encima de un asaltante y estaba a punto de escribirle una nota a la policía cuando la víctima corrió hacia él y lo abrazó. Olía a lavanda mezclada con un toque de vainilla en el pelo. Era mucho más alta que Izuku, y su cabeza reposaba sobre su hombro. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y las pulseras de sus brazos tintineaban al rodearlo con sus brazos. Izuku había salido esa noche esperando ser odiado hasta lo indecible. Sin embargo, allí estaba, recibiendo solo cariño. Otra persona a la que salvó lo miró boquiabierta, y otra soltó una risita. Uno empezó a gritarle, llamándolo, arruinador de carreras, pero huyó antes de terminar la frase. El tipo llevaba un bastón, bueno, se asustó. Todo se detuvo cuando estaba saltando por un tejado y un grupo de adolescentes le gritó. Pensó que hablaban con otra persona, pero resultó que era la única persona en ese tejado. Le pidieron que bajara, y él obedeció por pura curiosidad, con la mano alrededor de la empuñadura de su cuchillo tras la espalda. Eran 4, 2 chicos y 2 chicas, y no reconoció ninguno de sus latidos. Podría haberlos vencido fácilmente, una patada certera allí o un puñetazo en el estómago a los más altos. Se reían entre ellos mientras se acercaba, hasta que finalmente un chico fue empujado hacia adelante. Era más alto que él y olía a almizcle mezclado con tierra. Arrastraba los pies de un lado a otro mientras susurraba una discusión con sus amigos antes de hablar finalmente con Fox. ¿Podemos tomarnos una foto contigo?, preguntó, y le puso un teléfono en la cara a Fox. Izuku arrugó la nariz mientras buscaba una respuesta. ¿Qué?, murmuró Fox. No entendía nada de lo que estaba pasando, y algo le decía que los adolescentes no iban a explicárselo, pues seguían susurrando entre ellos. Lo interpreto como un sí, gritó una chica mientras corría hacia adelante y rodeaba con el brazo a Fox por los hombros. Otra chica se quejó de querer hacer lo mismo, y el otro chico dijo que tenía 2 hombros. Terminó con 4 adolescentes apiñados a su alrededor, con las rodillas dobladas para que saliera bien en la foto debido a la diferencia de altura. Frunció el ceño al enterarse de que el chico les había tomado varias fotos. Esperaba al menos estar de frente a la cámara. Casi tan rápido como habían aparecido, los adolescentes se separaron de él para volver a reunirse. Muchas gracias, señor Fox, dijo el chico original. Fox respondió con un gesto de la cabeza, aferrando su cuchillo con fuerza cuando oyó pasos acercándose al callejón en el que se encontraban. Pasos suaves con un latido reconocible. Entonces sonrió por primera vez esa noche. Estoy bastante seguro de que los justicieros tienen cosas más importantes que hacer que quedarse esperando fotos, dijo Phantom tras acercarse sigilosamente a los adolescentes. Se levantaron de un salto, gritaron y uno cayó de nuevo en los brazos de Fox antes de volver a reírse sin control. Phantom permaneció de pie con los brazos cruzados y la coleta ondeando al viento. Miraron a Fox y Phantom varias veces antes de que la chica que él supuso era la más valiente del grupo se acercara a Phantom para gritarle. Será mejor que no lo arreste, señora. Ni lo imaginaría, rió Phantom. Eso debió haber sido suficiente para la chica, que resopló antes de regresar con sus amigos. Adiós, zorro, gritó un chico antes de soltar otra risita mientras los 4 salían corriendo del callejón.
Izuku esperaba que llegaran sanos y salvos a casa. ¿Qué fue eso?, preguntó Fox, sus pasos lo más ligeros que pudo mientras se acercaba a Phantom. El precio de la fama, mi ardiente amigo, rodeó a Fox por los hombros con el brazo e Izuku se apoyó en él. Phantom olía a café molido y humo. ¿Por eso te escondiste? Phantom se encogió de hombros ante su pregunta. Su rodilla crujió al arrodillarse frente a él. ¿Estás bien?, preguntó mientras sus manos se hundían en sus hombros. Izuku se resistía más al tacto después de una regeneración generalizada. Algo sobre su nueva piel acostumbrándose a la presión. Endeavor apenas me tocó, Fox mintió. Mintió a medias, el propio Endeavor no lo tocó, y su fuego ya no lo afectaba. Estaba bien, así que apenas mintió, no lo parecía desde fuera. La risa de Phantom resonó por el callejón. Fox no se atrevía a unirse a ella. ¿Qué pensaban todos de él ahora? Había esperado una respuesta hostil y casi lo habían aceptado. Fox no sabía qué hacer. ¿Por qué le gustó a la gente ahora?, preguntó Izuku riendo. No esperaba que Phantom se pusiera nervioso. ¿No lo viste? Fox negó con la cabeza y ella sacó su teléfono en respuesta. Supuso que quien hablaba era alguien de la Comisión de Héroes. Alguien a quien su padre odiaba o guardaba en su bolsillo. Izuku rezó para que fuera odiado. Se refería a Endeavor. Endeavor, que ya no tenía licencia. Así que eso es lo que quiso decir ese tipo cuando lo llamó, un arruinador de carreras. Su rabieta había contribuido a que un héroe perdiera su licencia. La culpa luchaba contra la alegría en su pecho por vengarse de Endeavor. No sería para siempre, pero pequeños pasos aún podían sacarlo adelante. Endeavor ya no podía simplemente salirse con la suya con bajas masivas. Stein tal vez no lo considerara su merecido castigo, pero para Izuku fue suficiente para Fox también. ¡Wow! Fue la astuta respuesta de Fox, que se quedó boquiabierto ante sus palabras. Querían que fuera un héroe. No podía por muchas razones, pero algunos creían que era lo suficientemente bueno. Su padre se lo tragaría todo si lo supiera. El hijo de la muerte y la miseria encarnada, de alguna manera, engañó a la comisión de héroes literales para que pensaran que era lo suficientemente bueno. El único pensamiento que su mente permitió persistir más de unos segundos fue que los había engañado. Sin querer, los había engañado haciéndoles creer que valía algo, que no destruiría todo lo que tocara. Había engañado a tanta gente. Todo se derrumbó con Shinzo, y también con todos los demás. Sí, resulta que llamar asesino al héroe número 2 puede conseguirte fans. Phantom se alborotó el pelo y murmuró que se le había acortado. No quiero eso, Izuku la apartó. No necesitaba engañar a nadie más. Su viento mundial de caos y depresión acabaría por atrapar a todos, y todo sería culpa suya. Porque engañaba constantemente a la gente. Una parte subconsciente, egoísta y fea de él que siempre necesitaba más. Siempre quería más vidas que arruinar. No duele, ofreció Phantom, con voz más tranquilizadora al darse cuenta de su inminente colapso. Izuku necesitaba a alguien que lo alejara. Que le dijera lo inútil y destructivo que era. Alguien a quien no pudiera engañar sin cesar para que no lo despreciara como se supone que debe hacerlo. No me voy a entregar. Fox retrocedió hacia el final del callejón. Nunca pensó que extrañaría los días en que los héroes intentaban arrestarlo. Al menos entonces, desconfiaban de él. Cuidado con él, ni se me ocurriría. El fantasma habló en voz baja. No se movió para atraparlo. Su corazón ni siquiera se aceleró. Estaba tranquila. Izuku no lo estaba, así que corrió. Se aseguró de mantenerse dentro de los límites de su ciudad, pero, por Dios, corrió. Corrió hasta que sus pulmones no pudieron más y siguió corriendo. Los pájaros volaban por encima y el viento lo alcanzó mientras seguía adelante. La gente gritaba mientras lo salvaba. No les dio tiempo después porque tenía que seguir corriendo. Endeavor dejó de ser un héroe temporalmente. A la gente le gustaba Fox. Izuku no sabía cómo hacer que se detuvieran.